¿Qué tal, amigos de esdiario, esdiario.com? Hoy vamos a hablar de un asunto que preocupa muchísimo a todos nosotros, a todos los españoles, y es el tema del paro, la preocupación mayor, sin duda. Se ha conseguido bajar de los 4 millones de desempleados, algo que no se conseguía desde agosto del año 2010. Pero vamos a ver si esa tendencia va a continuar y qué medidas hay que tomar para que eso fructifique. Así que vamos a ver si ese asunto es así con nuestro invitado de hoy, que es Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo en funciones. Juan Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar con vosotros en el programa. Vamos a ver, se ha bajado de los 4 millones de desempleados, algo que no se conseguía desde hacía 6 años. Pero esto hay que intentar bajarlo mucho más. ¿Qué medidas imprescindibles hay que tomar para que esta tendencia en la próxima legislatura siga así? Pues sin duda, como bien has dicho, perdóname que te tutee, hemos avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Hemos conseguido recuperar 1 de cada 2 empleos perdidos por la crisis, pero quedan todavía muchas personas en paro, en particular 3.800.000 personas, muchos de ellos parados de larga duración. Minuto que pasa, semana que pasa, baja sus probabilidades de inserción en el mercado laboral, con lo cual queda mucho por hacer. Nosotros iniciamos la anterior legislatura haciendo una reforma laboral completa y equilibrada que flexibilizara las relaciones laborales para hacer que el despido fuera el último recurso en situaciones complejas como los que ha vivido nuestro país, y hemos conseguido con esta reforma, que ha facilitado la flexibilidad interna de la empresa, que cuanto antes crezca, que en cuanto la economía ha vuelto a crecer, se ha comenzado a crear empleo. Antes hacía falta tasas del 2,5% de crecimiento del PIB para crear empleo, ahora la economía ha empezado a crear empleo con crecimientos del 1% del PIB. Eso ha permitido que la economía española haya creado empleo dinámicamente, con fortaleza, incluso empleo indefinido bastante vigorosamente, pero pese a ese gran avance en el que la situación del mercado laboral mejora más que nunca y más que en otros países del entorno, queda mucho por hacer. Como decía, 3.800.000 personas siguen desempleadas y hay que darles una oportunidad. Y creemos que para el futuro, donde más hay que hacer énfasis para conseguir que estas personas salgan del desempleo, es en las políticas activas de empleo. Mejor formación, mejor intermediación es la clave para que estas personas salgan del desempleo. Vamos a ver, sí es verdad, está bajando el desempleo, pero la mayoría de los contratos, esto también es un dato, son temporales, precarios, casi todo está en el sector servicios. ¿Podemos decir que el empleo indefinido, que es el que menos se hace, está muerto? No, realmente no. Podemos decir que España tiene un problema de dualidad y que queda mucho para resolverlo. Podemos decir también que ni mucho menos este problema se ha agravado durante los últimos años, al revés. O sea, en términos de tasa de temporalidad nos mantenemos en la misma situación que al comienzo de la legislatura, pero muy por encima y muy por debajo en términos de temporalidad que al inicio de la crisis en 2007. Tenemos un 25% y estuvo en el 30%. Pero ese 25% nos preocupa y hay mucho que hacer. Pero es que lo cierto es que la sociedad española en su conjunto lo está haciendo gracias a las reformas que se han puesto en manos de los empresarios y de los trabajadores y del esfuerzo de todos. Pues la economía española hoy lidera la creación del empleo indefinido en la zona euro. Entonces, hoy en día, como usted decía, efectivamente, 9 de cada 10 contratos que se firman en un periodo concreto son temporales. Eso es hoy en día, es así, pero ha sido así siempre, y eso tiene una lógica, y es que los contratos indefinidos, cuando se registran, no se vuelven a contar, de tal forma que si lo que hacemos es contar contratos, que por cierto es una medición que no se hace a nivel europeo, en España nos hemos centrado en ese 9 de cada 10, pero a nivel europeo no se mide eso, se mide la tasa de temporalidad, y la tasa de temporalidad que le decía antes, que del 25%, lo que indica es que hoy en nuestro país 3 de cada 4 asalariados tiene un contrato indefinido. Vamos a entrar en 2 sectores que a mí me parecen fundamentales. Uno, mayores de 50 años. Es un problema gravísimo también en nuestro país. Les voy a poner un ejemplo, y esto es real, no vamos a hablar con nombres. Un hombre de 55 años que ha trabajado en una multinacional importante, llega la crisis y como muchos va al paro, entonces va a otra multinacional, enseña su currículum, le citan y le dicen: tienes un currículum extraordinario, pero tienes 55 años y eres muy mayor. Nosotros solo queremos contratar a personas de menos de 30. ¿Cómo se puede cambiar esta mentalidad? Por un hombre en plenitud de facultades,
con una sabiduría y una experiencia que no tienen otros, las empresas buscan a menos de 30 porque supuestamente, me imagino, lo que quieren es pagar un salario más bajo. No lo sé cuál sería el objetivo de esa empresa, pero esta tendencia, que a mí me parece que no es buena, ¿cómo se puede cambiar? Pues la verdad es que hacen una aproximación al asunto muy adecuada, o sea, se trata de un cambio de mentalidad. Hoy en día estamos muy centrados en la situación de corto o medio plazo, ¿no? en la administración, en la política y en las empresas, y vamos un poco al corto plazo, ¿no? Y estamos en el debate de voy a ahorrarme costes, voy a despedir y contratar a un joven, pero hay que mirar en el medio y largo plazo, y España tiene que competir en el medio y largo plazo no en costes bajos sino en talento, y en España, especialmente en ningún sitio, pero especialmente en España, no podemos prescindir de nada, de ningún talento, con lo cual las personas con más experiencia en la empresa son de gran importancia para las empresas y pueden aportar muchísimo. Y de hecho, si miramos, hacemos una proyección de ocupados en 10, 15, 20 años y viendo la evolución de la demografía, nos damos cuenta de que de España en 10, 15, 20 años vista va a necesitar mucha mano de obra cualificada, y la mejor mano de obra es precisamente la que más experiencia tiene, con lo cual no podemos quedarnos en planteamientos cortoplacistas, sino mirar en el largo plazo, y no podemos prescindir de ningún talento, en particular de aquellos con mayor edad, y por eso desde la administración tenemos la obligación de fomentar también pues es que esas conductas se vayan reorientando hacia la activación de los mayores, que tengan una vida activa a lo largo de toda su carrera. Lo más larga posible. Y hablemos de los talentos que se están creando o que están ahí pero que son muy jóvenes, que también es un dato preocupante. Los menores de 25 años, casi la mitad, no tienen trabajo. ¿Cómo solucionamos este grave problema también? Por cerrar el asunto de los desempleados de larga duración, en el que el nuevo gobierno está tomando medidas primero de asistencia, pues a través de prestacional, por así decir, pero sobre todo para enseñar a pescar, no solo dar el pescado, pues hemos aprobado el plan Prepara, sucesivas prórrogas, el programa de activación para el empleo, que es una prestación más un programa específico de orientación para ayudar a estas personas a analizar sus deficiencias, sus defectos o sus oportunidades y orientarles mejor hacia el empleo, y también le acompaña una renta de acompañamiento. Pero en el futuro, por ejemplo, creemos que es importante que para estas personas que están optando de una manera muy importante por el emprendimiento, pues se les ayude desde la administración, y por ello nuestro objetivo es que aquella persona desempleada de larga duración que se establezca un negocio por su cuenta propia tenga exento de IRPF durante los 2 siguientes años desde que tome esa decisión. Y hablando de los jóvenes, ¿qué podemos hacer con ellos? Que me hacía de los jóvenes, el problema del desempleo juvenil sin duda es un problema importante aún en España. Si bien es cierto que la tasa de paro juvenil se ha reducido en torno a 10 puntos desde máximos en esta legislatura, pues sin duda queda mucho por hacer. Es verdad que España crea 1 de cada 2 empleos de menores de 30 años en la zona euro, pero queda mucho por hacer, y para el gobierno es una prioridad. Hemos implementado desde 2013 una estrategia de emprendimiento de empleo joven con 100 medidas específicas para la contratación de jóvenes, de las que se han beneficiado ya cientos de miles de jóvenes. Estamos implementando la garantía juvenil europea, que es esta recomendación que establece que en un periodo de 4 meses desde que se inscribe un joven se le ofrezca una oferta de empleo o una oferta de formación, y está funcionando bastante bien, pero queda mucho por hacer. Y por ejemplo también creemos que en el medio y largo plazo sería positivo establecer una medida por parte del Gobierno de España a través de la cual la persona joven que acceda al primer empleo tenga exención de tributación en impuestos sobre la renta a las personas físicas durante un año, como establecimiento de un incentivo adicional para activar a esos jóvenes que hoy, quizá por diversas razones, no tienen esos motivos para activarse. Y en todo esto, ya acabamos, hay familias donde no trabaja nadie. ¿De qué viven estas familias o cómo se las puede ayudar para que por lo menos trabaje uno? Ya no digo que trabajen todos, que sería perfecto, ¿no? Pero ¿qué hacemos con este drama también? Pues efectivamente, como digo, esta crisis económica, que era una crisis estrictamente macroeconómica, ¿no? de desequilibrios exteriores, de desequilibrios presupuestarios, etcétera, etcétera, con un marco rígido de relaciones laborales, ha derivado en una crisis social. Una crisis social que, gracias también a un marco más flexible de relaciones laborales y de las decisiones acertadas de trabajadores, de empresarios, de pymes y autónomos, está derivando ya en una recuperación inclusiva. Y esa recuperación inclusiva está
facilitando que el número de personas y de familias con todos sus miembros en desempleo se esté reduciendo ya sustancialmente durante los últimos 2 años. Pero ya queda mucho por hacer y afortunadamente tenemos un sistema público de prestaciones muy generoso y muy ambicioso, el de España, y que no lo valoramos lo suficiente, sobre todo si lo comparamos con el resto de países de la zona euro, y aquellas personas que pierden su prestación por desempleo tienen un sistema de atención asistencial en el ámbito de empleo, y una vez que se acaba el del ámbito de empleo pasa a la atención asistencial de las comunidades autónomas, porque muchas veces cuando hablamos de la famosa tasa de cobertura no caemos en la cuenta de que esa tasa de cobertura mide la cobertura de medidas de empleo, pero más allá de las medidas de empleo, una vez que se acaba esa cobertura, está la asistencia prestacional de las comunidades autónomas, que está precisamente para atender a todas esas familias. Dicho esto, como decía antes, lo importante no es solo esa asistencia, sino la formación, la orientación, la intermediación, mejorar las políticas activas de empleo para que esas personas que ahora mismo están en desempleo consigan un empleo lo antes posible. Muy bien, pues Juan Pablo Riesgo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en esdiario.com para aclararnos un poquito más este problema fundamental para todos los españoles. Muchísimas gracias. Un placer. Y a los amigos de esdiario.com, ya sabéis, habrá más entrevistas interesantes como estas para desvelar los entresijos de la información y la vida que nos rodea. Hasta pronto.